Los motores de JavaScript en los navegadores incorporan un objeto que se llama el objeto math, que lo que hace es traernos un montón de funcionalidades matemáticas que nos pueden servir en nuestros códigos. Si escribimos math en la consola con mayúscula, esto es un objeto, después vamos a verlo un poco más en detalle qué es lo que es bien técnicamente un objeto, pero si ustedes lo escriben van a ver que les permite desplegar acá una lista que les muestra todos los métodos, las funciones que contiene este objeto math, matemático. Entonces vemos que tiene coseno, seno, tangente, sil, en fin, un montón de cosas exponential, logaritmos, tiene un montón de funcionalidades matemáticas que podríamos usar en nuestros códigos, en nuestros programas. Y vamos a ver que hay una en particular que es math random, que lo que hace es generar números aleatorios que se va a volver súper útil en un montón de situaciones. Entonces vamos a ver un poquito cómo usar este objeto math. Básicamente la forma de usarlo es escribir math, siempre con mayúscula, punto y la funcionalidad matemática que querramos usar. Por ejemplo, si escribimos math.e, lo que hace es darnos el número e, que es un número clásico de matemática. Si ponemos math, por ejemplo, pow, esto es power, o sea, la potencia, y esto lleva básicamente dos parámetros. El primero es qué número queremos. Entonces queremos, por ejemplo, el 2 y después a qué número lo queremos elevar. Por ejemplo, a la 3. O sea, 2 a la 3 sería 8. Por ejemplo, si hiciéramos 3 elevado a la 2, haría 9. En fin, este método math tiene un montón de funcionalidades matemáticas que siempre lo que nosotros inculcamos es, no tiene sentido aprenderse todo esto de memoria, lo importante es que ustedes sepan buscar y recuerden, o sea, conozcan que existe el objeto math, pero después, si algún día se encuentran necesitando hacer un arcoseno de alguna función extraña, que sepan cómo buscarlo y cómo evaluarlo, pero no hace falta que se lo aprendan de memoria. Lo que sí nos interesa ahora es ver esto que les comentaba de el math random, que es algo que sí nos va a servir en muchas situaciones. Lo que hace el método random, acuérdense que ponen math con mayúscula, punto y ahora el método que quieran, en este caso random. Random es un método que hay que ejecutar, entonces hay que ponerle los paréntesis. Hay que ponerle los paréntesis a math random porque queremos ejecutarlo. Bien, entonces, ¿qué va a hacer esto cuando ponemos los paréntesis al final? Cada vez que lo ejecutemos nos va a dar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nos va a dar, ven, por ejemplo, 0.001. Si volvemos a ejecutar esto, nos da otro número, ¿ven? Y siempre van a ser números aleatorios. O bueno, en realidad cuasi aleatorios, eso es algo más técnico, pero la realidad es que la aleatoriedad en la computación es un término muy difícil. Eh, pero bueno, eso ya es una digresión, una discusión un poco más profunda. Eh, en fin, acá vamos a asumir que nos da números aleatorios y ven que nos da números todo el tiempo diferentes. Muy bien, entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, imaginemos que nosotros quisiéramos poner dos alternativas al azar. Imaginen que estamos escribiendo un código que tiene un if-else, por ejemplo. Un if, acuérdense, es una condición donde eh, en base a si se cumple esta condición, si esto es verdadero, va a tomar este camino y va a ejecutar esto, y si esto no se cumple, va a ir por acá y va a ser falso. Entonces yo podría generar una condición que sea if, por ejemplo, math random y tirar un número aleatorio acá y chequear si ese número es menor a 0.5. Yo sé que math random nos va a tirar siempre números entre 0 y 1. El 1 está excluido, o sea, siempre va a ser entre 0 y 0.9999. Entonces, acá lo que pasaría es, por ejemplo, iría math.random, ejecutaría esto a la hora de leer el código, tira un número aleatorio, lo reemplaza y dice, por ejemplo, no sé, 0.21. Vimos que hay un montón de decimales en realidad, pero a fines de explicación vamos a poner un número más chiquito. Entonces, 0.21, por ejemplo, y acá dice 0.21 es menor a 0.5, esto se vuelve true, y si esto es true, va por este lado y dice aguante Linux. Ahora, ¿qué pasa? Este más random, cada vez que ejecutemos este código, va a ser diferente, porque acuérdense que el chiste de más random es que cada vez que se ejecuta, sale un número distinto. Entonces, si ejecutamos este código múltiples veces, algunas veces deberíamos ver la respuesta aguante Linux y otras deberíamos ver la respuesta aguante iOS. ¿Por qué? Por ejemplo,
recién ejecutamos esto y salió 0.21, perfecto, pero tal vez después lo volvemos a ejecutar y nos sale, no sé, 0.27 o nos sale esto, 0.52. Y 0.52 no es menor que 0.5. Entonces sería, por ejemplo, 0.52 es menor a 0.5. No, esto sería falso. Entonces, como es falso, va por este segundo camino. Entonces, vamos a probarlo esto. No hace falta que me crean, siempre acá lo pueden probar. Vamos a copiar esto y vamos a ejecutar este código una serie de veces. De hecho, voy a hacer lo siguiente. Voy a guardarlo acá. Ya está guardado. Entonces, ahora cada vez que yo ejecute esto, se va a ejecutar. Digamos, cuando yo recargue esta página, este documento, se va a ejecutar este archivo JavaScript que está linkeado al HTML este que estoy abriendo. Entonces, cada vez que yo recargo, ven que ahora dice aguante iOS, aguante Linux, aguante Linux, aguante iOS, aguante Linux. Y esto recuerden que es aleatorio, entonces tal vez me podría salir, no sé, 10 veces aguante Linux, pero eventualmente deberían salir al azar las dos respuestas. Entonces, eso ahora tal vez les parece que no entiendan bien para qué sirve, pero van a ver que a lo largo de su camino en la programación, esta capacidad de generar números al azar les va a servir para distintas situaciones. Acá, por ejemplo, un factor a tener en cuenta es que si nosotros ponemos 0.5, la distribución de esto va a ser 50 y 50. O sea, estadísticamente a la larga deberían salir la mitad de las veces aguante Linux y la mitad de las veces aguante iOS, porque, digamos, estadísticamente habría la misma proporcionalidad. A veces sale abajo, a veces sale arriba, pero a la larga debería ser lo mismo. En cambio, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 0.1, ¿qué pasaría? Ahora, solamente los números que sean menores a 0.1 activarían el camino de aguante Linux. O sea que eso sería más o menos el 10% de las veces, porque si esto va entre 0 y 1, 0.1 sería un décimo de eso. Entonces, básicamente un 10% de las veces saldría aguante Linux y un 90% saldría aguante iOS. Esto un poco lo podemos testear. De vuelta, estadísticamente podría salir varias veces aguante Linux, pero al infinito debería salir casi siempre aguante iOS, ¿ven? Y esto bastante se cumple. En fin, entonces recuerden que lo que hace MathRandom, un poco para ir redondeando, es MathRandom nos genera estos números aleatorios con los cuales nosotros después podemos tomarlos y poner condiciones o agregar código que haga que esos códigos al azar, que esos números al azar, nos resulten útil para alguna tarea. Bien, después el objeto math también tiene otras propiedades que son, por ejemplo, math floor. Floor lo que hace es reduce, o sea, redondea hacia abajo un número. Si yo le pongo 1.5, math floor lo va a redondear siempre hacia abajo, ¿sí? No importa cuán alto sea, aunque sea 1.9, si ponemos math floor lo que hace es lo redondea hacia abajo. Por el contrario, si ponemos math floor, en inglés significa piso, entonces es como que va hacia el piso. Entonces, si hay un número con decimal, lo tira al piso y lo lleva a su entero más cercano, a su entero original, ¿no? Por el contrario, lo que hace ceil significa techo. Ceil lo que hace es redondea siempre hacia arriba. O sea, si hay un decimal, por ejemplo en este caso 1, aunque sea 1.1, siempre lo va a ir hacia arriba. Mismo aunque sea 0.01, con que sea mayor ya a 1, ya ceil lo tira siempre para arriba, mientras que floor lo tira siempre hacia abajo. Después existe mathround, que lo que hace es redondear de una manera más cercana a lo que nosotros habitualmente hacemos. Entonces, si es menor a 0.5, lo tira para abajo, y si no, lo tira para arriba. Por ejemplo, 1.2 sería 1, 3, 4, 5, ahí en 5 ya lo empieza a redondear hacia arriba. 6, en fin, 7, 8, se entiende. Round entonces redondea a veces hacia abajo y a veces hacia arriba, dependiendo del valor del decimal. Bien, ¿para qué nos puede servir esto? Hay algo interesante con el math random, que es lo siguiente. Vimos que el math random nos tira números. Vamos a verlo. Math.random. Si lo activamos, acuérdense siempre que tienen que agregar los paréntesis al final para activarlo. Esto es un método, una función, que es algo que vamos a ver después. Math random entonces tira números entre 0 y 1, pero nosotros podríamos multiplicar estos números. Por ejemplo, si yo quisiera entre 1 y 10, yo podría decirle que a este número, que es 0 punto y pico, me lo multiplique por 10. Entonces, ¿qué pasaría? Si sale 0, 0 por 10 da 0,
Y si saliera 1, acuérdense que va entre 0 y 1, en realidad nunca va a dar 1 porque el 1 está excluido, ¿sí? Pero si saliera 0.9, por ejemplo, 0.9 por 10 daría 9. O si hiciera 0.99 por 10 daría 0.99. Entonces, al multiplicar por un número, lo que hacemos es como expandir o escalar ese rango posible de valores. Mientras que el original iba entre 0 y 1, si yo le agrego una multiplicación por 10, cada vez que ejecute esto, me va a ir tirando números entre 0 y 0.99. Entonces, lo que podríamos hacer acá, por ejemplo, sería, ya que esto nos da con decimales, podríamos redondearlo. O sea, podríamos decirle, haceme un más random, multiplicalo por 10, por ejemplo, y a todo este número, hacele un math sil, por ejemplo, math.sil, que aplique sobre este número aleatorio entre 0 y 1 multiplicado por 10. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Ahora, fíjense, lo que pasaría sería, nos daría números entre, si lo ponemos sil, entre 1 y 10, porque esto sería un número entre 0 y, entre 0 y 0.99, que multiplicado por 10 nos va a ir dando, nos daría entre 0 y 0.999, pero si lo redondamos hacia arriba, nos va a ir de 1 a 10. Entonces vemos que este método math y este objeto math y los métodos que involucra nos permiten ir combinándolos para obtener distintos resultados. Y estas cosas nos van a servir probablemente más adelante en algún momento en nuestro camino como programadores. ¿Recuerdan? Acá enfatizo de nuevo. Si no se acuerdan después y dicen, bueno, ¿cómo era para hacer números aleatorios entre 1 y 10 o entre el número que quieran y el número que quieran? Recuerden que la clave es buscarlo. Esto está súper explicado en Google, en Stack Overflow, en un montón de sitios. Lo importante es que ustedes tengan presente que esto se hace con el método, los métodos random, math, del objeto math. Y esto les va a ayudar mucho a cómo buscar, a aprender a buscar en internet. Pero está bueno que tengan la idea y después no hace falta que se lo aprendan de memoria, sino que lo importante es que desarrollen esta capacidad de búsqueda.